La paz de Cristo sea contigo. Te habla el Padre Andrés Valdés. Hoy quiero invitarte a una conversación que casi nadie busca en Internet para relajarse, pero que todos, absolutamente todos, viviremos algún día. La conversación sobre el día del juicio. No para que te angusties, sino para que despiertes. Porque cuando uno sabe qué viene en el examen, puede prepararse. Y Dios no quiere sorprenderte con una trampa. Dios quiere salvarte. Imagínate por un instante el final de tu vida, no como una escena de película, sino como algo real, el último latido, el último pensamiento, la última vez que pronuncias un nombre aquí en la tierra. Y de pronto, silencio, y luego, una presencia, no una idea, no una energía, una persona, el Señor. El mismo que te vio cuando lloraste en secreto, el mismo que te sostuvo cuando tú ni siquiera sabías que te estaba sosteniendo, el mismo que conoce tu historia completa, lo que hiciste y lo que casi hiciste, lo que dijiste y lo que callaste, lo que escondiste incluso de ti. Y en ese momento, escúchame bien, Él no va a empezar preguntándote cuántos títulos conseguiste, cuánto dinero acumulaste, cuántos me gusta tuviste, ni cuán ocupado estabas. Hay tres preguntas que, en el fondo, resumen toda una vida. Tres preguntas sencillas, y por eso mismo, terribles. La primera, ¿aprendiste a amar? La segunda, ¿qué hiciste con lo que te di? La tercera, ¿de verdad quisiste estar conmigo? Quédate conmigo, porque hoy quiero detenerme en la primera, porque si esta falla, las otras dos se desordenan, y si ésta se enciende, las otras dos empiezan a tener sentido. ¿Aprendiste a amar? Fíjate que Dios no te va a preguntar, ¿te amaron? No va a preguntarte, ¿te sentiste amado? No, Él va a ir al centro. ¿Tú aprendiste a amar? Y eso cambia todo, porque nosotros vivimos muchas veces al revés, buscando amor como quien busca aire, buscando aprobación, buscando que nos entiendan, buscando que nadie nos hiera, buscando que nos traten como merecemos. Y sí, hay heridas reales, hay abandonos, hay traiciones, hay familias rotas, hay historias que pesan. Dios las conoce mejor que nadie, pero justamente por eso la pregunta es tan seria. Con todo lo que viviste, ¿aprendiste a amar o te encerraste? San Juan de la Cruz dejó una frase que debería despertarnos por la noche. Al atardecer de la vida, seremos juzgados en el amor, no en la cantidad, sino en la verdad, no en lo que aparentabas, sino en lo que eras cuando nadie te miraba. Amar no es un sentimiento que aparece y desaparece como el clima. Amar es una decisión. Amar es escoger el bien del otro, incluso cuando me cuesta. Amar es cargar una cruz pequeña, cotidiana, concreta. Paciencia con el hijo que repite lo mismo por enésima vez. Fidelidad en un matrimonio que atraviesa cansancio. Una llamada a esa persona sola que siempre dejamos para luego. Perdonar de verdad. No solo decir ya pasó mientras guardamos el veneno. Y aquí viene una prueba que duele, pero sana. ¿A quién te costó amar? Porque amar al simpático es fácil. Amar al que te aplaude es fácil. Amar al que piensa igual que tú es fácil. Pero Jesús fue claro. Si solo amas a los que te aman, ¿qué mérito hay? El Evangelio no nos pide una amabilidad de superficie. Nos pide un corazón transformado. Piensa en tu casa, en tu familia, en tu comunidad, en tu trabajo. Dios te preguntará, ¿cómo amaste a tus padres? ¿Cómo amaste a tu esposo, a tu esposa? ¿Cómo amaste a tus hijos cuando te quitaron el sueño y la paz? ¿Cómo amaste a la persona que te incomoda, al compañero difícil, al familiar que te hiere con palabras, al vecino que te irrita? Hay gente que me dice, Padre, yo no le hago mal a nadie, y yo entiendo la intención, pero Cristo no nos dirá,
¿Evitas hacer el mal? Nos dirá, ¿hiciste el bien cuando era incómodo? En Mateo 25, Jesús describe el examen de la eternidad con una claridad impresionante. Tuve hambre, tuve sed, estaba desnudo, estaba enfermo. ¿Y tú? Amor concreto, amor con manos, amor con tiempo, amor con agenda, amor que se nota. A veces nos engañamos. Tenemos tiempo para discutir en comentarios, para desplazarnos sin fin en el teléfono, para ver un episodio más, pero no tenemos tiempo para escuchar a quien está en la misma habitación. Tenemos energía para defender nuestro orgullo, pero no para decir, perdóname, o para decir, ayúdame a entenderte. Y aquí, hermano, hermana, viene lo más delicado. Dios no te pedirá que hayas amado perfecto, te pedirá si te dejaste enseñar, porque amar se aprende, y se aprende, sobre todo, cuando uno reconoce que no sabe. Tal vez tú digas, Padre Andrés, yo tengo el corazón cerrado, me cuesta confiar, me cuesta perdonar. Si lo ves, ya es una gracia. Entonces la pregunta cambia de forma. ¿Le dijiste al Señor la verdad sobre tu corazón? ¿Le pediste que te lo ablandara? ¿Te acercaste a los sacramentos para que Él te sanara de verdad? Porque el cristiano no se salva por esfuerzo bonito, se salva por gracia. Pero esa gracia pide una puerta abierta. Y hay otra cosa que quiero que entiendas. El juicio no será el día en que Dios saca una libreta para humillarte. Será el día de la verdad, de lo que ya eres. Si tu corazón se entrenó en el amor, reconocerás al amor. Si tu corazón se entrenó en la amargura, la envidia, el rencor, te costará respirar en la presencia del amor. Por eso, hoy, antes de que llegue ese día, pregúntate con honestidad, ¿estoy aprendiendo a amar o estoy aprendiendo a exigirme y a quejarme? ¿Estoy creciendo en misericordia o en dureza? ¿Estoy pidiendo a Dios que me haga semejante a Cristo o solo le pido que me arregle los problemas? Y aquí aparece algo decisivo. El amor siempre se encarna. No existe el amor en abstracto. El amor se vuelve tiempo, se vuelve talentos, se vuelve decisiones, se vuelve renuncias, se vuelve servicio. Y por eso, del primer gran interrogante, ¿aprendiste a amar?, nace, casi inevitablemente, el segundo. El Señor mirará tus manos, tu calendario, tus capacidades, tus oportunidades, y te preguntará qué hiciste con todo eso que te confió, porque el cielo no es para los que solo hablaron del amor, sino para los que se dejaron convertir por él, y lo volvieron vida. Y entonces el Señor te mirará y te preguntará qué hiciste con todo eso que te confió. Y aquí llegamos al segundo gran interrogante del día del juicio, uno que no se responde con emociones, sino con la vida misma. ¿Qué hiciste con lo que te di? Porque Dios no solo te preguntará si amaste, te preguntará qué hiciste con los instrumentos del amor. El amor necesita cuerpo, necesita tiempo, necesita manos, necesita decisiones. Y Dios, como un Padre bueno, te puso en las manos un tesoro, no para que lo adoraras, no para que lo enterraras, sino para que lo hicieras fructificar. Déjame decirlo con claridad. Hay gente que vive como si la vida fuera propiedad privada. Mi tiempo, mis planes, mi dinero, mis talentos, mi salud, mi familia, mi futuro. Pero el Evangelio nos pone frente a una verdad que corta el orgullo como un cuchillo. Nada es tuyo del todo. Todo es don. Hasta el aire que entra en tus pulmones en este momento es un regalo que no compraste. Y por eso, esta pregunta es tan seria. ¿Qué hiciste con lo que te di? No es una pregunta para humillarte. Es una pregunta de amor, como el padre que entrega al hijo las llaves de la casa y luego le dice, Hijo, ¿cómo cuidaste lo que te confié? No porque desconfíe, sino porque quiere formar un corazón responsable y libre.
Lo primero que Dios te dio fue tiempo, no años en abstracto, días, horas, minutos. Hay un reloj invisible sobre nuestras cabezas que no se detiene, y Dios te preguntará, ¿qué hiciste con tus mañanas? ¿Qué hiciste con tus noches? ¿Qué hiciste con tus domingos? ¿Qué hiciste con ese tiempo que pudiste haber usado para amar, para sanar, para orar, para reconciliarte, y que quizá lo gastaste en distracciones que te dejaron vacío? No te lo digo como moralista, te lo digo como sacerdote que escucha corazones. Hay una frase que oigo con frecuencia: Padre, no tengo tiempo. Y yo, con cariño, suelo responder: no es que no tengas tiempo, es que tu tiempo ya tiene dueño. Porque para lo que amamos siempre encontramos un hueco. Para lo que nos importa, ajustamos. Para lo que nos obsesiona, inventamos horas. Entonces, cuando Dios te pregunte por el tiempo, en realidad te estará preguntando: ¿qué fue lo primero en tu corazón? Dios también te dio talentos. Y aquí mucha gente se defiende: Padre Andrés, yo no tengo talentos. Eso es mentira. A veces lo decimos por modestia falsa, otras veces lo decimos por miedo. Talento no es solo cantar bonito o hablar en público. Talento es también saber escuchar, ser paciente, saber trabajar con tus manos, tener sentido del orden, tener capacidad para consolar, para enseñar, para organizar, para cuidar, para construir paz. Cada uno recibe algo, y la pregunta será: ¿lo ofreciste o lo escondiste? Jesús lo explicó con una parábola que debería quemarnos por dentro, la de los talentos. Uno los multiplica, otro los multiplica, y uno lo entierra. ¿Y sabes qué dijo? Tuve miedo. Ese es el drama. Hay dones que no se pierden por maldad, sino por miedo. Miedo a equivocarse, miedo al qué dirán, miedo a no ser perfecto, miedo a comprometerse. Y al final, esa vida termina como un campo donde nunca se sembró nada, aunque había semillas. Como sacerdote, te confieso algo. He visto a personas que, al final de su vida, lloraban no solo por sus pecados, sino por el bien que pudieron hacer y no hicieron. Padre, yo pude haber pedido perdón antes. Padre, pude haber llamado a mi hermano. Padre, pude haber servido en la parroquia. Padre, pude haber dedicado tiempo a mis hijos. Y cuando uno escucha eso, entiende que el juicio no será solo un recuento de caídas, sino también un espejo de oportunidades desperdiciadas. Pero aquí viene una buena noticia. Aún estás vivo, aún tienes tiempo, y la pregunta de Dios no está escrita para condenarte, sino para despertarte hoy. Dios también te dio relaciones, familia, amigos, comunidad, y no siempre relaciones fáciles. A veces Dios nos da personas que parecen un problema, pero en realidad son un camino. Hay gente que dice: si tuviera una esposa distinta, sería santo. Si tuviera un jefe distinto, sería más paciente. Si mis hijos fueran más tranquilos, rezaría mejor. Y Dios, con ternura y firmeza, te dirá: yo te di esta realidad. ¿Qué hiciste con ella? Porque tu santidad no se fabrica en un laboratorio. Se forja en lo concreto, en el roce diario, en el perdón repetido, en la humildad cuando te equivocas, en el silencio cuando podrías herir, en la fidelidad cuando nadie aplaude. A veces la persona que más te cuesta amar es el cincel con el que Dios está esculpiendo a Cristo en ti. Dios también te dio tu cuerpo, tu salud, tus fuerzas o incluso tu fragilidad. Y aquí entramos en un terreno delicado: el sufrimiento. Hay quienes creen que el sufrimiento solo es castigo o mala suerte. Pero la fe cristiana, mirando a la cruz, nos muestra que el sufrimiento puede convertirse en altar. No porque sea bonito, sino porque unido a Cristo puede ser fecundo.
si estás enfermo, si estás cansado, si llevas una cruz que no elegiste, el Señor te preguntará, ¿qué hiciste con eso? ¿Te encerraste en la amargura? ¿Te volviste duro con los demás? ¿O le dijiste, Jesús, no entiendo, pero te lo ofrezco? Te lo digo con total respeto. Hay personas que, desde una cama, hacen más por la iglesia que muchos que caminan libres, porque ofrecen, porque interceden, porque aman desde el dolor. Eso es oro en el cielo. Y sí, Dios también te dio bienes materiales, dinero, recursos, posibilidades. Y aquí no quiero que te pongas a la defensiva. La iglesia no demoniza el trabajo ni la economía. El problema no es tener. El problema es que lo que tienes te tenga a ti. La pregunta será, ¿fuiste administrador o fuiste dueño absoluto? ¿Compartiste o acumulaste? ¿Fuiste generoso con el pobre, con el necesitado, con las obras de misericordia? ¿Sostuviste la misión de la iglesia? ¿Ayudaste a evangelizar? ¿O solo viviste para tu comodidad? Porque hay un detalle que casi nadie considera. El dinero es un idioma. Habla, dice que amas, dice en qué confías. Y el juicio, cuando nos muestre la verdad, también pasará por esa zona donde muchos preferimos no mirar. Dios te dio, además, algo que a veces olvidamos. Te dio la fe, te dio el bautismo, te dio la Eucaristía, te dio la palabra, te dio la iglesia, te dio sacramentos que son como ríos de gracia. Y Él te preguntará, ¿qué hiciste con esa fe? ¿La alimentaste o la dejaste morir de hambre? ¿Tu Biblia fue solo adorno o fue pan? ¿La misa dominical fue encuentro o fue trámite? ¿La confesión fue medicina o fue un cuarto cerrado al que nunca volviste? Y aquí, hermano, hermana, quiero hablarte como padre espiritual. Hay quienes tratan la fe como un seguro, por si acaso. Me bauticé, me casé por la iglesia y ya está. Pero la fe no es un sello, es una relación. Y eso nos lleva a algo que conecta profundamente el segundo interrogante con el primero. Dios te dio dones para amar, y si no los usas para amar, se vuelven estériles. El tiempo sin amor se vuelve vacío. El talento sin amor se vuelve vanidad. El dinero sin amor se vuelve cadena. Incluso la fe sin amor se vuelve costumbre. Ahora bien, quizá tú digas, Padre Andrés, pero yo cometí errores, he desperdiciado años, he enterrado talentos, he sido egoísta. Sí, y yo no lo niego, pero no olvides esto, el Señor es especialista en resucitar lo que parecía perdido. Hay ladrones que se volvieron santos, hay perseguidores que se volvieron apóstoles, hay corazones cerrados que se abrieron con una sola mirada de Cristo. La pregunta, ¿qué hiciste con lo que te di? No es una sentencia irreversible mientras respiras. Es una invitación a convertirte. Y la conversión casi siempre empieza con algo pequeño, pero real. Quizá hoy Dios te está pidiendo solo una cosa: ordenar tu tiempo y devolverle a Él el primer lugar. Tal vez te está pidiendo reconciliarte con alguien. Tal vez te está pidiendo usar ese talento que escondes, servir en tu parroquia, ayudar a un enfermo, enseñar a un niño, visitar a un anciano, participar en una obra de caridad. Tal vez te está pidiendo dejar un vicio que te roba vida. Tal vez te está pidiendo volver a la confesión, no como humillación, sino como renacimiento. Porque, mírame bien con el corazón, el juicio no será una sorpresa. Será la revelación de a qué le dijiste sí y a qué le dijiste no cada día. Será como encender la luz en una habitación. Todo queda a la vista. Y por eso el Señor pregunta por los dones, para mostrarte la ruta de tu libertad. ¿Fuiste libre para amar o fuiste esclavo de ti mismo? Y aquí, cuando ya hemos mirado el amor y los dones, aparece una última capa, la más íntima, la más definitiva. Porque Dios no te dio solo cosas,
Dios no te dio solo tiempo, talentos, dinero, oportunidades. Dios te dio algo más grande. Se te dio a sí mismo. Y entonces, después de esas dos preguntas, ¿aprendiste a amar? ¿Qué hiciste con lo que te di? El Señor se acercará todavía más, como quien busca el centro del corazón, y te hará la tercera pregunta, la que no se responde con obras externas, sino con el deseo más profundo. ¿De verdad quisiste estar conmigo? ¿De verdad quisiste estar conmigo? Hermano, hermana, esta pregunta es la más silenciosa y al mismo tiempo la más definitiva, porque las dos primeras pueden esconderse detrás de muchas cosas, detrás de obras buenas, detrás de una vida correcta, detrás de una reputación impecable. Pero la tercera no se deja maquillar. La tercera va directo al centro, al deseo, a lo que tú buscabas cuando nadie te empujaba, a lo que elegías cuando eras libre, a lo que amabas de verdad. Fíjate, Dios no te preguntará si sabías que Él existía. Hay gente que lo sabe y vive como si no existiera. Dios no te preguntará si discutiste sobre religión, si ganaste debates, si repetías frases bonitas. Incluso podrás haber estado cerca de cosas sagradas y sin embargo mantener el corazón lejos, porque una cosa es conocer de Dios y otra cosa es conocer a Dios. Una cosa es usar su nombre y otra cosa es querer su presencia. Jesús lo dijo con una dureza que a mí me estremece. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino. ¿Te das cuenta? Uno puede pronunciar Señor con los labios y llevar otra cosa como Señor en el alma. Y en el juicio, cuando se apaguen las luces de esta vida, quedará claro qué ocupaba el trono en tu corazón. El cielo no es un premio material. El cielo es comunión, es estar con Él, es vivir para siempre en la presencia del Dios vivo, del Dios que es amor. Y por eso la pregunta es lógica. Si en la tierra evitaste esa presencia, si la oración te parecía una pérdida de tiempo, si la misa era un trámite, si la confesión la postergabas siempre, si tu vida se organizaba para que Dios no molestara, entonces dime, ¿qué harías en el cielo, que es Dios sin interrupciones? No porque Dios quiera excluirte, sino porque Él respeta tu libertad hasta el final. Eso es lo que mucha gente no entiende del infierno. A veces lo imaginan como un Dios furioso castigando, pero la fe de la Iglesia nos enseña algo terrible y real. El infierno es la posibilidad de decirle no a Dios para siempre. Es la consecuencia de una libertad cerrada, de un corazón que se acostumbró a huir del amor. Dios no deja de amar, pero no violenta. No te arrastra, te invita, te llama, te espera y te toma en serio. Y aquí, por favor, no caigas en desesperación, porque si estás escuchando esto ahora, es porque la gracia aún te está buscando. Es porque Cristo aún te está llamando. El Señor no formula esta pregunta para aplastarte, sino para despertarte mientras todavía hay camino. ¿Cómo se nota si de verdad quisiste estar con Dios? Se nota en lo que haces con la oración. No hablo de rezar perfecto, porque nadie reza perfecto. Hablo de si buscas un espacio para Él, como quien busca a una persona amada. Hay quienes solo se acercan a Dios cuando todo se derrumba. Y sí, Dios escucha en el derrumbe. Claro que sí. Pero luego, cuando vuelve la calma, lo olvidan. Como si Dios fuera un extintor de emergencia y no el centro de la vida. Dime con sinceridad, cuando tienes un problema, corres hacia Dios. Pero cuando tienes una alegría, ¿la compartes con Dios? Cuando te sale algo bien, le dices, gracias. Cuando estás en paz, ¿te sientas un momento en silencio delante de Él o necesitas llenar el vacío con ruido? Porque a veces lo que no soportamos no es la ausencia de sonidos, sino la presencia de la verdad.
En el silencio, Dios aparece. Y cuando Dios aparece, aparecen también nuestras heridas, nuestras contradicciones, nuestros pecados, y por eso muchos prefieren el ruido. La pregunta, ¿quisiste estar conmigo?, también se revela en tu relación con la Eucaristía. La misa no es una costumbre social, es el Calvario hecho presente y al mismo tiempo el banquete del amor. Es Cristo entregándose por ti hoy. ¿Cómo te acercabas? ¿Con hambre? ¿Con respeto? ¿Con deseo de encuentro? ¿O ibas por inercia, mirando el reloj, dejando que el corazón estuviera en otra parte? Y se revela también en la confesión, porque la confesión es el lugar donde se ve si quieres estar con Dios de verdad. A veces decimos, yo me confieso con Dios en mi casa. Dios puede escucharte en tu casa, por supuesto, pero Cristo dejó un sacramento concreto para reconciliarnos, porque sabe cuánto nos engañamos, porque sabe que podemos justificarlo todo, porque sabe que el pecado se cura con luz. La confesión es el abrazo donde Dios te vuelve a decir, hijo, hija, vuelve. ¿Lo buscaste? ¿Lo evitaste? ¿Lo despreciaste? ¿O lo viviste como lo que es, un renacer? Mira, hay un pasaje del Apocalipsis que siempre recuerdo cuando hablo con alguien que se siente lejos. Estoy a la puerta y llamo. Dios no derriba la puerta, llama, y llama con paciencia. A veces llama con una alegría inesperada, a veces llama con una pérdida, a veces llama con una conversación, a veces llama con una homilía que te incomoda, a veces llama con un vacío que ni el dinero ni el placer pueden llenar. Dios llama, pero tú decides si abres. ¿Quisiste estar conmigo? Se ve también en tus decisiones morales, porque no se puede decir, quiero estar con Dios, y al mismo tiempo organizar la vida para vivir en pecado sin lucha. No hablo de caídas, todos caemos. Hablo de la decisión interior. Hay una diferencia inmensa entre el que cae y llora porque quiere volver, y el que cae y se ríe porque no piensa volver, entre el que lucha y el que se instala, entre el que pide ayuda y el que se justifica. Tal vez tú digas, Padre Andrés, pero yo no siento nada, rezo y me distraigo, voy a misa y me parece seca, no tengo emociones espirituales. Escúchame, el amor verdadero no siempre es emoción. Un esposo fiel no vive en una luna de miel eterna. Una madre que se levanta de noche por su hijo no lo hace siempre con euforia, lo hace por amor, y el amor, muchas veces, se demuestra en la perseverancia. Dios no te pedirá que hayas sentido siempre su presencia. Te preguntará si, incluso cuando no sentías, volviste. Sí, incluso en sequedad, te quedaste. Sí, incluso en oscuridad, dijiste, Señor, no te entiendo, pero no quiero vivir sin ti. Aquí entra algo precioso. A veces lo único que puedes ofrecerle a Dios es un deseo pequeño, un deseo débil, incluso un deseo imperfecto, y Dios lo toma. Puedes decirle con honestidad, Señor, no sé desearte como debería, pero quiero querer. Enséñame a querer. Esa oración, humilde y verdadera, abre puertas inmensas, porque el ladrón en la cruz no tuvo tiempo de construir una vida impecable, no tuvo tiempo de reparar todo, solo tuvo un instante de verdad y un deseo. Acuérdate de mí. Y Jesús le respondió con una ternura que debería darnos esperanza a todos. Hoy estarás conmigo. ¿Lo ves? El cielo empieza con ese conmigo. No es solo un lugar, es una compañía eterna. Ahora une las tres preguntas y mira cómo forman un solo camino. ¿Aprendiste a amar? Porque el amor te hace semejante a Dios. ¿Qué hiciste con lo que te di? Porque el amor se vuelve concreto y fecundo. ¿Quisiste estar conmigo? Porque el amor no se conforma con cosas, quiere la persona.
Y entonces, hermano, hermana, esta enseñanza no es para que vivas con terror, sino con urgencia santa. El Señor no te está diciendo, te estoy esperando para acusarte. Te está diciendo, te estoy esperando para abrazarte. Pero ese abrazo no se improvisa el último día si lo rechazaste toda la vida. Ese abrazo se aprende hoy, en lo pequeño, en una oración sincera, en una confesión valiente, en una misa vivida con hambre, en un perdón que cuesta, en un acto de caridad silencioso, en un Señor, aquí estoy, aunque sea temblando, aunque sea, haz algo concreto después de escucharme. Busca 5 minutos de silencio. Apaga el teléfono. Respira. Y dile a Cristo, sin frases bonitas, la verdad. Señor, mi corazón está dividido. A veces te quiero, a veces te evito. Pero hoy te abro una rendija. Entra. No quiero morir lejos de ti. Si hace tiempo no te confiesas, vuelve. Si la oración se te cayó, retómala con lo mínimo. Si hay alguien a quien debes perdonar, empieza el camino. No esperes sentirte listo. La gracia te hace listo en el camino. Yo, el Padre Andrés Valdés, te lo digo como quien quiere cuidar tu alma. La misericordia de Dios es más grande que tu pecado, pero no es magia automática. La misericordia es un amor que te llama a responder, y esa respuesta empieza hoy. Permíteme terminar con una oración, ahí donde estás, sin prisas, con el corazón abierto. Señor Jesús, cuando llegue el día en que me mires cara a cara, no quiero inventar respuestas. Quiero llegar con una vida real. Enséñame a amar. Muéstrame cómo usar lo que me has dado. Y enciende en mí el deseo de estar contigo, hoy y siempre. Yo te entrego mis miedos, mis distracciones, mis pecados, mis excusas. Entra en mi casa, entra en mi historia. No quiero vivir sin ti. Amén. Que el Señor te bendiga, que te sostenga, que te despierte con suavidad, y que un día, cuando escuches esas 3 preguntas, tu corazón pueda responder con una sola palabra nacida de la verdad. Sí.